Comenzamos hoy jueves 25 de marzo en la noche. Yo me cuido, yo te cuido, en víspera del inicio de Semana Santa, la segunda Semana Santa en pandemia. Momento de cuidarnos, momento de no abandonar el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, abstenernos de ir a reuniones, ojo con las procesiones, ojo con la visita a los monumentos. Hablando de la vacunación en Colombia, porque hemos conocido en los últimos días las cifras y han llegado cerca de 3 millones de vacunas al país, pero hay dudas, hay inquietudes. Hay que decir que en las últimas 24 horas volvimos a subir en la curva, subimos a 85.000, un poquito más de 85.000 vacunas que fueron aplicadas en el país. A esta hora en Blue Radio para todo el país y en Facebook, en Blue Radio Colombia, estamos con Germán Escobar. Él es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud. Doctor Escobar, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Un saludo muy especial a usted y a todos los conectados. ¿Estamos colgados con el Plan Nacional de Vacunación o estamos todavía dentro de la curva de aprendizaje y esto es previsible? Es previsible, estamos teniendo algunos retos, algunos problemas, hay que reconocerlo. Sin embargo, pues estamos viviendo el primer mes, poco más del primer mes de vacunación y todos los países han hecho ajustes en ese tiempo. Es cierto que hay algunos territorios que están teniendo un ritmo de vacunación inferior al que uno quisiera, lo cual afecta el agregado nacional que usted ha mencionado y ha descrito, Ricardo. ¿Cuáles son esos departamentos y municipios, sin el ánimo de estigmatizarlos ni de criticarlos, porque a veces es difícil la geografía de un sitio o la logística para vacunar, pero cuáles son esos sitios que hoy tienen mayores desafíos para vacunar? Efectivamente, eso es precisamente parte de la problemática, la dificultad para acceder a los centros, sobre todo rurales. ¿Qué departamentos tenemos? Tenemos 12 departamentos, pero solamente para mencionar algunos de ellos. Eh, el distrito de Buenaventura es un distrito que nos preocupa. Huila, Guajira, algunos antiguos territorios nacionales. Esos son algunos de los departamentos que en este momento nos tienen mayormente inquietos. ¿Incide en la demora en la vacunación también la idiosincrasia de las personas, la decisión que algunos pueden tener de no vacunarse, ante lo cual pues realmente no hay mucho más que hacer que seguir adelantando pedagogía? Sí, efectivamente, y tiene que ver en el momento que estamos viviendo. Inicialmente empezamos la vacunación en la etapa 1 de mayores de 80, pues claramente hubo mayor emotividad por vacunarse, mayor disposición a vacunarse en la medida además que estábamos saliendo del segundo pico recién en enero. Ahora estamos viendo una percepción del riesgo distinto, aunque los números han vuelto a aumentar, la percepción del riesgo ha bajado un poco y hemos visto también cierta disposición de algunas personas a no vacunarse, pero como usted lo dice, es un derecho ciudadano, hay que respetarlo. Lo que nos compete a nosotros desde el gobierno nacional, estamos tratando de hacer toda la pedagogía para explicar los beneficios de la vacunación. Fíjese, doctor Escobar, que hemos escuchado algunas voces entre ayer y hoy cuestionando los cambios al Plan Nacional de Vacunación que dio a conocer el gobierno, en el sentido de no entregarle más vacunas a los municipios y departamentos que estén colgados o que tengan todavía en las bodegas algunas vacunas sin utilizar. Esto, según esas voces, lo que hace es perjudicar a la gente, más que perjudicar a quienes no adelantan bien el plan de vacunación, puede perjudicar a las personas. ¿Qué responde el gobierno frente a esto? No, hay que separar muy bien la distribución de las vacunas de la aplicación y el inventario local de las vacunas. Precisamente, en aras de garantizar la mayor eficiencia en el proceso de vacunación, hemos decidido que los territorios que en este momento tienen vacunas en sus inventarios locales, en sus almacenes departamentales de vacunación, las utilicen, las apliquen y en la medida que lo vayan haciendo, ya podremos dispensarles nuevamente vacunas. El mensaje para los colombianos es: ningún territorio se va a quedar sin vacunas, todo lo contrario, lo que queremos es optimizar esto para que los territorios que van más adelante, que van más acelerado, puedan seguir teniendo un flujo de vacunas y los que están un poco atrás, pues se pongan al día y darles también un incentivo para que gasten los inventarios que tienen en este momento en sus entidades territoriales. ¿Quién está guardando las segundas dosis, doctor Escobar? ¿Esto lo guarda cada alcaldía, cada departamento o lo está guardando el gobierno nacional?
el gobierno nacional. También hay que diferenciar el inventario que en este momento tienen los departamentos, que es para utilización inmediata, del inventario que tiene el gobierno nacional como reserva estratégica. En este momento tenemos poco más de 386.000 dosis de laboratorio Sinovac que estamos guardando de manera estratégica para garantizar la segunda dosis. En la medida que vayamos confirmando los próximos días la fecha exacta de llegada de los lotes que vendrán en abril, podemos ir liberando esa reserva estratégica. Eso quiere decir, doctor Escobar, que los territorios, alcaldías, gobernaciones no deberían guardar en sus bodegas para la segunda dosis porque debe venir ahora y el gobierno también está guardando esas 386.000 dosis. Correcto. Es una competencia del gobierno nacional y así lo estamos garantizando, la reserva estratégica de la segunda dosis. Toda la distribución que se hace a todos los departamentos y distritos del país es para su utilización en la población que tienen acá. En ese punto, tal vez hay fallas en la comunicación. Se lo pregunto porque haciendo un recorrido por el país, hoy con los reporteros de Blue Radio, encontramos que en algunas ciudades, en algunos departamentos, pareciera que tienen un remanente, un poco de vacunas guardadas por si acaso, por si no llega la segunda dosis. Eso no tendría por qué hacerlo. Es decir, la vacuna que llega debe aplicarse, es libre de aplicarse en cada sitio de Colombia. Siempre hay mejoras en la comunicación y por eso agradecemos este espacio, Ricardo, para poder dar el mensaje claro. Hay que reconocer también que nuestro esfuerzo de comunicar siempre será, pues siempre tendremos que hacer mayores esfuerzos, en lo que podamos comunicar mejor y de manera más clara lo haremos, pero también hay que decir que cada viernes, por ejemplo, el señor ministro lidera un PMU puesto de mando unificado con todas las entidades territoriales y ahí hemos venido dando también la socialización de esto y es importante que el país tenga claridad de que se han dado los espacios para nosotros desde el gobierno nacional dar las indicaciones a las entidades territoriales. Hay también algunas demoras en la entrega de las vacunas por parte del gobierno, en el envío a algunos territorios, entendiendo que Colombia es un país tan amplio, tan diverso y a veces no es tan sencillo enviarlas. Hay tal vez un cuello de botella en algún punto, en algún momento en esa distribución. Han habido en algunos momentos algunos retrasos pequeños por razón de clima, por razón de la organización de lo que yo llamo los kits territoriales, que son estos despachos no solo de vacunas, sino de insumos como jeringas y demás. Sin embargo, realmente han sido menores. El esfuerzo del gobierno nacional ha sido muy importante para dispensar las vacunas, para distribuirlas de manera muy rápida. Nos hemos tomado en el mayor caso unos pocos días en distribuirlas, de tal manera que entendemos las dificultades, como usted lo dice, Ricardo, de algunos territorios una vez que reciben las vacunas de poderlas llevar a municipios apartados, situación que se ha agravado con el invierno. Y pues lo que esperamos es que mediante unos planes de acción y que el acompañamiento del gobierno nacional podamos solventar esta situación. Incluso no hay que irse muy lejos de Bogotá. Aquí en Cundinamarca hemos visto en Noticias Caracol cómo a lomo de mula han tenido que llegar a algunas veredas los vacunadores a buscar a los adultos mayores. Es un proceso que es realmente faraónico, es gigantesco el esfuerzo que se hace. Doctor Escobar, ¿cómo garantizar velocidad de crucero en la vacunación? Sé que no es fácil, que estamos aprendiendo, pero sin duda, entre más personas vacunemos cada día, estaremos alejándonos más de la posibilidad, entre otras cosas, de complicaciones en caso de que llegue un tercer pico o de que eventualmente llegase a masificarse una cepa o un linaje distinto del COVID-19. ¿Cuál es la meta para alcanzar la velocidad crucero? ¿100.000, 150.000? ¿Cuál es el número al que se aspira para llegar diariamente de personas vacunadas? Es un proceso dinámico que también depende de la llegada de vacunas, del flujo de vacunas que lleguen al país. Pero partiendo del hecho de que en abril vamos a tener un buen flujo y esperamos que así sea en el resto del año, la meta es tener más de 100.000 vacunas diarias. Y en algunos momentos, cuando tengamos millones de vacunas en un solo momento, seguramente tendremos que estar por encima de las 200.000 vacunas día. ¿Esto qué quiere decir? Usted pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener velocidad de crucero? Necesitamos seguir ampliando la capacidad de vacunación en
términos de número de centros de vacunación, pero también en la capacidad de los propios centros. Centros más grandes, siempre organizados. Segundo, vacunadores. Nosotros en este momento hemos entrenado más de 38.000 vacunadores en conjunto con el SENA y algunas universidades. Pero nuestra meta es poder entrenar a más de 75.000 nuevos vacunadores que entren a reforzar las capacidades de talento humano del sistema de salud. Y tercero, muy importante, que siga funcionando y siga mejorando el proceso de agendamiento programado. Las aseguradoras han hecho un esfuerzo en actualización de datos, las entidades territoriales han acompañado ese esfuerzo tratando de ubicar poblaciones que no son fáciles de encontrar y esperamos que ese esfuerzo, tanto de las entidades territoriales como del asegurador, siga mejorando, siga optimizándose para hacer un mejor agendamiento programado. ¿Cuántas vacunas se esperan en abril en Colombia, doctor Escobar? 8 millones de vacunas, 2.2 millones de laboratorio Pfizer, 5 millones de laboratorio Sinovac, una cantidad superior a 400.000 vacunas de COVAX con el proveedor AstraZeneca y esperamos tener de pronto un volumen adicional que estamos confirmando también vía COVAX. Pues 8 millones de vacunas es un número muy amplio, allí significaría una dinamización sin duda del plan de vacunación. ¿Cómo ve el gobierno, doctor Escobar, el tercer pico de la pandemia? Escuchábamos anoche a la directora del Instituto Nacional de Salud hablando de la positividad en 15 ciudades del país, que indica que están atravesando o están alcanzando el tercer pico de la pandemia. Estamos cerca de que todo el país o gran parte de las grandes ciudades, por ejemplo, Bogotá no está incluida en ese grupo, lleguen a ese tercer pico. Estamos ciertamente preocupados, es lo cierto. En los últimos 10 días, 8 días hemos visto un aumento en la positividad, en el número de casos, en la ocupación de unidades de cuidado intensivo en algunos lugares del país. Y el gran reto para evitar un tercer pico, será el comportamiento nuestro en Semana Santa. Usted comenzó por ahí, Ricardo, muy asertivamente. El comportamiento de todos nosotros en estos días de descanso respecto a las fiestas, respecto a los encuentros religiosos, respecto a las visitas a los familiares, y será responsabilidad nuestra evitar un tercer pico y esperar entonces que esta subida momentánea ojalá se lleve a una meseta y a un posterior descenso si tenemos un buen comportamiento. Pues esa es la preocupación de todos y la esperanza de todos, entendiendo también que la economía está en un momento difícil, poniéndonos en los zapatos de los hoteleros, de la gente de los restaurantes que tenía cifradas las esperanzas de recuperación en la Semana Santa. Va a ser difícil, pero el que ya compró y quiere ir, pues debe hacerlo si quiere con todas las medidas, sin desmandarse en el hotel, con los horarios, con tapabocas. Y si se aplicó la primera dosis de la vacuna, no volverse loco, doctor Escobar, porque estamos viendo algo que es también inquietante y es que quien se aplica la primera dosis de la vacuna se cree invencible por el virus. Y eso está lejos todavía. Sí, absolutamente. Hay que reconocer que el sector turístico ha hecho un esfuerzo también muy importante de implementar protocolos de bioseguridad. En esa medida, los que, como usted dice, definitivamente van a viajar, pues esperamos que tengan de todas maneras que apliquen las recomendaciones de bioseguridad, distanciamiento. Y no hay que olvidar, pongamos el ejemplo de un país que es referente en vacunación en Latinoamérica, Chile, un país que tiene 6 millones de vacunados, que ha tenido un comportamiento en vacunación muy interesante, pero que en este momento está teniendo cierres generales en su capital y cierres generales de la población. La vacunación es un gran instrumento y tenemos que verla con toda la esperanza, pero necesitamos todavía un tiempo en que la vacunación avance para estar cerca de la inmunidad de rebaño y poder ir superando esta pandemia. En el entretanto, así tengamos la primera dosis, como usted lo dice, Ricardo, hay que guardar todas las medidas de bioseguridad, uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. Es supremamente importante para evitar, como lo hemos hablado, un tercer pico. Eso esperamos todos. Doctor Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud. Muchas gracias por estos minutos. Una feliz noche. Una feliz noche, Ricardo, usted, a todos sus oyentes. Muchas gracias.